porque yo también admiro mucho a Gaby, y como ya la escuchamos, pues ya es chilango ecuatoriana, ¿no? Se le mezcla el tono chilango y también le salen ahí las frases ecuatorianas, pero yo quisiera también salirme tantito del tema y luego ya compartir un poco lo que fue la Internacional Feminista. Primero decirles, pues muy contenta por estar aquí en Iztapalapa, de verdad que yo considero que esta es la mejor alcaldía que Morena gobierna en todo el país y que tiene que ser un modelo de gobierno, porque si el presidente López Obrador nos ha enseñado que se puede gobernar para todas y para todos, que se puede administrar el presupuesto público sin robar, que se puede combatir la corrupción, que se pueden disminuir los privilegios de la alta clase política. Yo creo que Clara también, como uno de los grandes referentes de la Cuarta Transformación, nos ha enseñado que se puede profundizar la transformación y la política de bienestar, recuperando espacios públicos, atendiendo de lunes a domingo 24/7 su alcaldía, porque no tengo los elementos de que me lo haya contado ella, pero estoy convencida que ella y todo el equipo que le acompaña pues trabaja lunes a domingo 24/7, porque cuando te toca gobernar una alcaldía, si no le dedicas todo el tiempo, pues la verdad es que se nota. Y aquí, bueno, yo soy de Iztacalco, lamento no poder decir que hay cosas similares que acá en Iztapalapa, y se nota de inmediato el cambio en la política pública, en los servicios, en la infraestructura, etcétera. Luego decirles que además compartir este espacio con Gaby, pues para mí es siempre un honor y un gusto estar con ella, porque Gaby es, así como Clara acá en México, una de las principales referentes del proceso de cambio en Ecuador. Y aprovecho un paréntesis para hacer una reflexión de la coyuntura que estamos viviendo en el país. Gaby es asilada aquí en México porque ustedes sabrán y se acordarán que durante la ola progresista, donde hubo varios gobiernos progresistas en América Latina, en Ecuador gobernó Rafael Correa, y después de Rafael Correa venía una sucesión, algo como lo que estamos viviendo. Y en la sucesión presidencial, el partido de Correa decidió que Lenín Moreno fuera su candidato. La gente volvió a votar por la Revolución Ciudadana, que fue el partido de de Rafael Correa, de Gaby y de otros compañeros y compañeras, y volvió a ganar el gobierno del cambio. Pero Lenín Moreno llegó al poder y traicionó a la gente que votó por la continuidad del cambio, traicionó a Rafael Correa y traicionó a sus compañeros. Y no solo eso, que la traición para mí es una de las cosas más aberrantes de la humanidad. No solo los traicionó, sino que empezó una persecución política y judicial y empezó a meter a la cárcel a quien en ese entonces era el vicepresidente de Correa y después el vicepresidente de Lenín Moreno. Y Gaby, pues después formó parte también de ese acoso, porque esta manera de exterminar el correísmo, pues empieza exterminando a los principales referentes y líderes de un proceso de cambio. Y Gaby está acá porque es acusada por haber incitado supuestamente una marcha que hubo contra el gobierno, todavía era de Lenín Moreno, ¿no? Contra el gobierno de Lenín Moreno, que decidió pues aplicar una serie de medidas económicas que le afectaban a las personas más pobres. Si Gaby se quedaba en Ecuador, era muy seguro que la metieran a la cárcel, pues porque la tenían que sacar de la jugada, por instigadora de la rebelión. Y bueno, tenemos el honor de tener a Gaby acá en México, hemos coincidido como parlamentarias en distintos espacios y como compañeras, y pues nos hemos encontrado en muchos proyectos, y ella contaba hace un rato pues que estuvimos también formando parte de esto que se llama la Internacional Feminista. Permítanme regresar y acabar la reflexión. Contarles, porque yo sé que muchas personas aquí en Iztapalapa son simpatizantes de la Cuarta Transformación, y pedirles que sepan
que en Morena abrimos ya un proceso rumbo a la continuidad del proyecto que está puesto en manos de ustedes. Estamos pidiéndole a nuestros compañeros que salgan a recorrer el país, que en asambleas informativas le cuenten a militantes, simpatizantes de la Cuarta Transformación cuál es su visión de la Cuarta Transformación y por qué la continuidad. Y les estamos pidiendo que no vayan a los grandes medios reaccionarios, anti-4T, a los enemigos públicos de Andrés Manuel López Obrador y de nuestro movimiento, que se han quitado la careta de que no son comunicadores ni medios de información, son espacios propagandísticos al servicio del viejo régimen. Y les hemos pedido que entre ellos no se peleen, porque la unidad es la esencia de nuestro proyecto colectivo para seguir empujando un proyecto de transformación. Y les hemos pedido que no se dediquen a concentrar en la promoción de sus personas, sino de sus ideas. Y quiero aprovechar esto porque cuando vemos lo que ha pasado en América Latina, cuando pensamos y profundizamos el análisis de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va a ir en 2024 de la vida pública, pues muchas y muchos que lo venimos siguiendo hace tiempo, pues nos preocupamos de qué sigue después, sobre todo porque el país tiene que continuar el proyecto de transformación. Entonces les quería aprovechar a contar porque está Gaby aquí, entre otras cosas Gaby es mucho, una gran dirigente, una gran militante, pero su presencia en México es debido a que hubo una traición y debido a que el proceso de continuidad se entorpeció. Y yo creo que afortunadamente en México no va a pasar eso, pero quiero que ustedes sepan que estamos en ese proceso para que nos ayuden a vigilar a nuestros compañeros y que no caigan en la tentación de quedar mejor con los poderes fácticos que con el pueblo organizado y consciente, que es el que acompaña el proceso de transformación. Luego, voy cerrando respecto a la Internacional Feminista. Yo quisiera hablar desde lo personal un poco. Yo siempre le digo a mis compañeras feministas que en un país tan machista como el nuestro y que en un país donde los medios justamente se han enfocado en que la idea del feminismo es una mujer que odia a los hombres y una mujer que raya, rompe vidrios y rompe todo, pues es complejo a veces en algunos sectores hablar de feminismo. Yo siempre he dicho que si yo le digo a mi mamá, ahorita vengo, voy a romper el patriarcado, pues me va a voltear a ver como, pues suerte con eso, lo que sea que signifique. Porque mi mamá es de otra generación, mi mamá es de Michoacán, de la meseta purépecha, de un pueblito muy chiquito, y creció, pues ella afortunadamente creo yo que tuvo la rebeldía de decidir que sus hermanos mayores eran hombres y que ya habían estudiado y que ella quería estudiar. Y a los 12 años salió del pueblo, se fue a estudiar a la capital y bueno, al final vino a la Ciudad de México y acá conoció a mi papá. Pero el destino del pueblo, yo lo veo en mis primas, en mis tías, en la mayoría de las mujeres, el destino es medio estudiar algo y pronto, muy joven, empezar a relacionarte, o te roban o te casas, ya saben que en los pueblos se usa mucho esto de me la robé, y la condena parece que es la mujer atendiendo el hogar, atendiendo a sus hijos y esperando a los hombres que ellos sí vienen de trabajar para darles de comer porque vienen del campo. Y yo lo veo en el pueblo de mi madre, la serie de valores, unos muy valiosos como pueblo porque es la solidaridad, la amabilidad, la colaboración conjunta, una serie de cosas, pero también veo la asignación de roles muy tradicionales. Y veo cuando mis tías o mis tíos critican a alguna joven o alguna mujer que no le da de comer al marido, porque la idea, pues la mujer está para eso. Entonces cuando yo lo veo en mi situación personal, que cualquiera de nosotras puede pensar en cualquier ejemplo del rol de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, pues no podemos negar que hay un sistema de injusticia
entre la relación y los roles en la sociedad de los hombres y mujeres. Sigo con mi ejemplo familiar. Pues mi mamá viene de esa educación, aunque salió pronto del pueblo. Yo tengo 2 hermanas, afortunadamente hay 3 mujeres, que le hacemos mayoría a mi padre, y tengo un hermano mayor, ya se imaginarán. Mi hermano mayor tiene una serie de réplicas machistas, porque es el hermano mayor, porque mi mamá pues consiente al único hijo, porque mi papá, por supuesto, fue educado con este rol asignado, en el que pues levantar un plato pues no pasa por su cabeza, porque alguien más, y seguramente alguna mujer, tiene que hacerlo. Mi papá es ingeniero, se independizó, hizo su propio negocio, y por supuesto mi mamá pues siempre le ayudó, y inició el negocio de mi padre. Mi mamá hacía la comida para las demás personas que estaban en su negocio, y como hasta 6 años después del negocio, ella dijo, bueno, yo trabajo y yo creo que merezco un sueldo, porque no recibía un sueldo. O sea, mi mamá trabajaba con mi papá en el negocio, pero no recibía un sueldo. O sea, era la esposa de mi papá que recibía algo que le daba mi papá, pero ella se dedicaba a atender también ese negocio. Y entonces, como 6 años después de que ese negocio se echó a andar, a ella le cayó el 20 y dijo, bueno, yo necesito mi propio dinerito, porque si yo trabajo, pues yo tampoco quiero estar dependiendo de estar esperando a que tu papá me dé, etcétera, ¿no? Eso desde el feminismo lo llamamos autonomía económica, y eso es algo que es muy difícil alcanzar en algunas familias, y muchas mujeres incluso no dejan al esposo golpeador o al esposo borracho porque no tienen la autonomía económica, porque no tienen su propio dinero para decidir romper de tajo esa violencia e irse incluso con sus hijos a defenderlos, porque cuando golpean a las mujeres y hay hijos, pues también los hijos sufren mucho. Entonces, cuando yo digo, si le digo a mi mamá feminismo, si le digo patriarcado, no le genera mucho sentido, porque además, como buena mujer de pueblo, pues fue educada bajo una serie de valores católicos, y en el catolicismo hay esta idea de que las feministas somos asesinas porque creemos en el derecho a decidir sobre el cuerpo de nosotras, y que si alguien quiere decidir interrumpir su embarazo a ciertas semanas, pues eso somos de lo peor. Y hago esta aclaración porque para mi generación, yo tengo 33 años, Gaby por ahí también, para las generaciones más jóvenes, pero por ahí andan esa edad, y para jóvenes más jóvenes, es muy claro que la lucha feminista es una lucha justa por la sana y justa convivencia entre hombres y mujeres, que reconoce la desigualdad histórica que ha habido entre hombres y mujeres. Imagínense nada más, en México, este año cumplimos 70 años de que por primera vez pudimos votar y ser votadas. O sea, es increíble. Mi abuela materna tiene 105 años y afortunadamente está viva. Es decir, que mi abuela, los primeros 35 años de su vida, 35 años de su vida, ni votó ni pudo ser votada. O sea, la participación política de las mujeres lleva 70 años. Todavía es increíble que en pleno 2023 apenas hablemos de la primera mujer en algo. En este sexenio vemos a la primera mujer secretaria de gobierno, a la primera mujer secretaria de seguridad pública. Es la primera vez que tenemos tantas mujeres en el gobierno, en los gobiernos estatales. Ahora, con el triunfo de la maestra Delfina, tendremos 9 mujeres gobernando. Es la primera vez que una mujer encabeza las encuestas hacia la presidencia. Es la primera vez de muchas veces en las mujeres. Pues eso habla del nivel de letargo que tenemos las mujeres. Y cuando vemos las cifras de feminicidios, que es el asesinato con odio hacia nosotras,
pues es increíble pensar que en este país y en muchas partes del mundo nos siguen matando solo por ser mujeres. Y cuando conoces casos de feminicidios, pues resulta que era el novio, que era el esposo, porque en alguna discusión acalorada, un hombre que tiene más fuerza, un hombre que ve a la mujer inconscientemente, incluso quizás como menos, pues se le ocurre que puede matarnos sin que pase nada. Y eso no puede continuar, porque habla de una crisis social, de una crisis humana, en la que no hemos alcanzado como sociedad la capacidad de vivir en paz entre hombres y mujeres, porque es profundamente injusto que sea mucho más fácil para un hombre acabar una carrera, cumplir sus sueños, que para una mujer que a lo mejor tiene la condena de dedicarse a su hogar, o que tener un hijo o una hija significa de tener una serie de decisiones, porque la cuida ella, porque el hombre se desentiende de repente. Entonces, cuando hablamos de feminismo, pues hablamos de una postura política, de una postura humana, que cuestiona ese sistema patriarcal que fue construido patriarcalmente, es decir, por hombres, para hombres y con hombres, y que no pensó que en este mundo cabíamos hombres y mujeres. En ese marco, y perdonen si me fui al origen de la rueda, como me dicen siempre mis compañeros, pero vale la pena aclararlo, porque yo he visto que de repente esta estrategia de los medios de minimizar el feminismo a mujeres locas que rompen vidrios, pues nos complica, porque cuando tú dices soy feminista, algunas es como, una loca asesina, ¿no? Pues no, las feministas cuestionamos un sistema de desigualdad. Pero además nosotros estamos convencidas que el feminismo es una postura política de izquierda, porque cuestiona un sistema político, un sistema económico, un sistema social basado en la exclusión. No está aislado el patriarcado de un sistema económico hecho para los más ricos, donde la mayoría son pobres y el 1% concentra la riqueza. No es el feminismo aislado de un sistema político donde un par de señores privilegiados deciden todo para unos cuantos ricos, para unas cuantas élites a costa de la mayoría. Entonces el feminismo es una postura política de izquierda, que a mí me parece que es pues la postura más radical que podríamos asumir, porque cuestiona de raíz todas las estructuras políticas, sociales y culturales. Y en ese escenario, pues cuando vamos ganando la izquierda gobiernos, vamos llegando feministas a los espacios de toma de decisiones y traemos la determinación de cambiar profundamente las cosas. Pero también cuando llegan los gobiernos de izquierda, viene una resistencia, una reacción de derecha, y ahora vemos, por ejemplo, aquí en México, a panistas que nunca hicieron nada por nosotros, que son profundamente conservadores, diciéndose feministas. Y eso para nosotros es una aberración, porque las mujeres no avanzan en los proyectos de izquierda. Los derechos para nosotras no son parte de la agenda, de los gobiernos de derecha. Entonces, bueno, en ese marco, muchas mujeres que nos hemos encontrado a nivel internacional, a nivel latinoamericano, dijimos, bueno, si es el momento probablemente en el que más mujeres feministas estamos en la toma de decisión, ¿por qué no nos juntamos para ver cómo avanza más nuestra agenda? Para ver cómo le explicamos mejor a la población qué significa nuestra lucha feminista, y para ver cómo desde el poder y desde los espacios de toma de decisión, cómo avanzan más los derechos de igualdad y los derechos para las mujeres. Y eso se realizó hace 2 meses aquí en la Ciudad de México. Vinieron mujeres de todo el mundo, iniciamos un arranque, ojalá en 10 años podamos hablar de que ya hubo la 10ª internacional feminista, pero por ahora ya arrancó, ya hubo su primera edición, y con esto termino. Iztapalapa fue sede. Iztapalapa además encantó
a nuestras visitantes internacionales, porque conocieron a Clara Brugada, porque conocieron las utopías, porque además a Clara se le ocurrió un día antes que por qué no recibirnos con un mural. Y no crean que fue un mural chiquito, hizo un mega mural que a lo mejor ustedes ya conocen, en la Utopía Libertad, que está a espaldas de la cárcel, muy bonito, que dice Internacional Feminista, y que reivindica a varias de las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por nuestros derechos. Entonces, bueno, pues invitarles, con eso termino, y seguramente Gaby añadirá algo más, y yo sé que ya me voy a callar porque seguramente vamos muy tarde con la siguiente participación. Pues invitarles, reitero, a que estén al pendiente de nuestro proceso interno, a que le echen el ojo a todos nuestros aspirantes, a Claudia, a Marcelo, a Dan, a Ricardo, porque este proceso lo hemos puesto en manos de ustedes. Invitarles a que fortalezcamos a Clara también. Yo creo que Clara es uno de los más mejores baluartes de la Cuarta Transformación, y yo creo que así como las utopías llegaron a Quito, que yo les tengo que decir que el candidato en Quito hizo campaña prometiendo utopías y ahora va a cumplir esas utopías. Es decir, de Iztapalapa para el mundo, pues seguramente también de Iztapalapa para la ciudad, Clara contagiará este buen gobierno que ha realizado aquí, y a invitarles a que hoy, antes de dormir, reflexionemos cómo abonar en lo personal y en lo colectivo a contribuir a una mejor relación entre hombres y mujeres, para abonar a que este cambio que vivimos en México pueda profundizarse. Muchas gracias. Gaby.